Recordemos que la situación crisis que nos ha llevado en el aspecto social, económico y político está también de alguna manera generando una normalización de la corrupción en la población. Y estamos conectados vía Zoom con Jacqueline Santos, analista política de Junín, y con Iván Hurtado, analista político de Cusco, para comentar la actualidad política. Muy buenos días a ambos. Buenos días, Nicolás. Un saludo también a Iván. Muy buenos días, Nicolás, Jacqueline. Buenos días para los dos. Gracias por la oportunidad de estar nuevamente en el programa. Sí, yo quisiera que comencemos por un breve balance. Se puso mucho énfasis por parte de sectores de la oposición con respecto a la marcha convocada para este día sábado, para el sábado 5. La pregunta es cuán exitoso fue, es decir, cuán exitoso, cuán representativo y cuál es el impacto que podría tener. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Comencemos con Jacqueline. Bueno, sí, Nicolás, creo que es una expectativa bastante importante la que se ha tenido, la del sábado 5 de noviembre, particularmente en Junín han salido independientes, amas de casa, han salido también de las ollas comunes, asociaciones civiles, han estado también los sindicatos del SUTEP, también de transportistas, y también se ha observado organizaciones políticas como el Partido Aprista y también ha estado Acción Popular. Eso creo que es un indicador de que toda la sociedad en general va mostrando su decepción, va mostrando su rechazo también de la forma como está conduciendo el gobierno Pedro Castillo, ¿no? Al parecer la canasta familiar es la que está apretando en este momento y es la que seguramente va a ir movilizando en adelante más protestas, ¿no? Entonces, eso creo que es una gran muestra. También es una evidencia de que lamentablemente lo que ha ocurrido en la región Junín, se ha creído en su momento que pues Perú Libre era el feudo, ¿no? O sea, este era su feudo, su chacra, que podía hacer y deshacer. Es una evidencia también de que Cerrón, no solamente en las últimas elecciones regionales, ha enterrado a su partido político, sino que también la población le ha mostrado ese rechazo, ¿no? Entonces, eso creo que en evidencia es lo que ha ocurrido en la región de Junín, un rechazo total donde la fuerte voz de toda la población era fuera Castillo, ¿no? Ahora, y en Cusco, ¿qué pasó este sábado, Iván? Bueno, el panorama que se ha visto en la región Cusco es bastante distinto de lo que ha mencionado Jacqueline en Junín, ¿no? Aquí, si bien las bases políticas de la izquierda, que tienen mucho que ver con la participación de Guido Bellido y sus bases políticas, no han tenido, digamos, un rechazo importante al gobierno del presidente Castillo. Aquí ha habido algunas manifestaciones, pero bastante limitadas, con gente más del mundo urbano de la región Cusco, pero yo diría que una participación bastante limitada. Si bien el sostén político del presidente estaba fuertemente marcado en las regiones del sur del país en el momento de la elección, en este momento este sostén político ya no le está brindando el apoyo, pero tampoco se ha puesto en contra de él, ¿no? Prueba de ello es que prácticamente hay un silencio, como se dice coloquialmente en todos los idiomas, y los principales líderes sindicales pues han brillado por su ausencia en estas manifestaciones y no están en contra del gobierno, ¿no? Los grupos que han salido a protestar son más bien grupos ligados a sectores empresariales, como la Cámara de Comercio y otros, que están viendo afectados por la actividad económica en nuestro país, ¿no? Pero no podría decir yo que ha sido una manifestación importante. Yo creo que el mayor eco ha sido el que se ha dado a través de la prensa nacional y las manifestaciones que se han dado en la región Lima y no tanto en las regiones del sur del país, ¿no? Claro, lo que decían algunos críticos de la marcha es que ha sido más importante en las redes sociales y en los grandes medios de comunicación que en la calle. Normalmente la policía desde hace muchos años emite reportes de incidencias, ¿no es cierto? Y tiene que informar de todas las ocurrencias. En la ocurrencia del día miércoles se registra 7.500 personas asistentes a la manifestación. Yo he visto una foto, tal vez había un poco más, tal vez en algún momento ha llegado a haber, no sé si exagero, tal vez hasta 10.000 personas, pero yo creo que no es ni de lejos lo que se esperaba, ¿no? O sea, lo que se esperaba es que este día sábado, lo que esperaban sus organizadores, quiero decir, ¿no? Lo que iba a ocurrir el sábado era
en la cabeza de los organizadores una manifestación gigantesca de repudio popular al gobierno en las principales ciudades del país. La pregunta es, ¿por qué esto no ha ocurrido? O sea, ¿qué es? O sea, no es que la gente, por lo que registran las encuestas y la conversación con cualquier persona, la gente no está contenta con el gobierno. Sin embargo, ¿por qué no tiene éxito este tipo de convocatoria? O en todo caso, el éxito que sus organizadores pretendían. Sí, lo que pasa es que también hay que analizar dos aspectos, ¿no? Recordemos que la situación crisis que nos ha llevado en el aspecto social, económico y político está también de alguna manera generando una normalización de la corrupción en la población. Tanto es así, Nicolás, que quizás, por ejemplo, ¿no? Aparece 20.000 en el baño del exsecretario del presidente, aparece 1 millón de coima, aparece, y vamos viendo las noticias, entonces, tanto así que la población, pues, consideramos de que está normalizando la corrupción, ¿no? Entonces, y fijémonos lo que está ocurriendo en las marchas, o sea, hay diversos sectores que salen, muestran este rechazo, pero finalmente el Congreso, que debería tomar justamente medidas también frente a ello, no hace nada. Entonces, al parecer, lo que está ocurriendo es que la población siente eso, un abandono total no solamente de la clase política, de los gobernantes a los cuales ha elegido, un Congreso que, valgan verdades, lo único que se preocupan es en seguir cuidando la curul y ver cómo negocian de repente ciertos aspectos para sostenerse, ¿no? Tanto gobierno como Congreso. Entonces, esto sí podría ser un elemento peligroso, porque ante la normalización de la corrupción, Nicolás, justamente el gobierno avanza de manera muy disimulada para poder seguir no solo teniendo estos contratos millonarios, seguir colocando ministros incapaces, sino que también va avanzando esta intentona de querer, por ejemplo, copar todos los ministerios y todos los puestos importantes, como lo ha hecho, por ejemplo, con este soborno o este intento en las Fuerzas Armadas, ¿no? Que justo es un motivo de investigación de una carpeta fiscal. Lo que podría ocurrir es eso, en el menor tiempo que nos demos cuenta, podríamos estar viviendo un escenario muy parecido al de Venezuela o a otros escenarios que han entrado con esto, ¿no? Justamente desde los sectores populares, ¿no? Pero eso es la interrogante que yo me hago, porque yo he visto en la convocatoria, en los mensajes, un discurso que podría ser de hace un año, ¿no? Con respecto a la amenaza comunista, y en realidad más bien la preocupación ciudadana va por otro lado, por la ineficiencia o las vinculaciones del gobierno en la corrupción, más que por una amenaza comunista, ¿no? Que la gente creo que no, o sea, no hay ninguna señal de que eso esté pasando en el Perú, ¿no? Entonces, me parece que hay como un desfase. A mí me parece, ¿no? Nicolás, cuando uno hay un aspecto, es que lo disimulado justamente es eso, lo peligroso, o sea, lo que no se revienta con bombas o lo que tú no necesitas derribar torres, por ejemplo, lo puedes ir haciendo esto. O sea, por ejemplo, trabajo político con prefectos, ir, por ejemplo, consignando ciertos ministerios, ¿no? E ir sometiendo a las Fuerzas Armadas. Y luego de ello, cuando tienes todo organizado, todo sembrado, mientras por ahí salen psicosociales, como por ejemplo de las personas, de esta mujer que estaba embarazada o no embarazada y que ocupó todas las noticias, mientras tanto ellos siguen haciendo este trabajo soterrado, ¿no? Entonces, lo disimulado, sí, en algún momento va a ser justamente una olla de presión, ¿no? Entonces, lo que nosotros no estamos viendo es eso. Solamente estamos observando lo que de repente Pedro Castillo hace a través de sus ministerios, pero no estamos observando lo que están haciendo los prefectos, por ejemplo, ese trabajo político. No estamos observando lo que están haciendo ahora con el cambio de los directores, el próximo concurso de nombramiento, cómo se va a manejar ese sistema de evaluación. O sea, hay elementos para poder entender de que no necesitan una asamblea constituyente para poder hacer lo que están haciendo en este momento, copar diferentes tipos de instituciones para luego sacar adelante lo que ellos han propuesto. ¿Tú qué piensas, Iván, sobre esto? Yo tengo una lectura bastante distinta de lo que viene ocurriendo, ¿no? Hace algunos años, cuando se hacía una descripción de cómo funcionaba la democracia en el Perú, se decía que éramos una democracia adolescente y bastante bulliciosa.
Cuando ya nosotros analizamos cuál era el segmento de la población bullicioso en nuestra democracia, definitivamente estamos hablando de las bases políticas de la izquierda en nuestro país. En este momento tenemos a un presidente que, más allá de que algunos digan que no es de izquierda, su sostén político sí es de izquierda. La gente que cree en este gobierno, que creyó en este gobierno, es gente que tenía ideas políticas que podrían ser catalogadas de izquierda. Por el contrario, la oposición ha pasado a ser pues el lado de la derecha en nuestro país, y la derecha no está acostumbrada a participar de movilizaciones, no es el segmento bullicioso de la sociedad. Todo lo contrario, la derecha suele tener más una participación a través de sus líderes políticos más que manifestaciones en la calle. Es más, la capacidad de movilizar a la gente que tiene la derecha es en realidad bastante limitada en comparación con la capacidad de movilizar a la gente que tiene la izquierda y que ha tenido históricamente en nuestro país. Entonces, mucho del silencio que se ve en este momento es precisamente porque no existen líderes políticos de la derecha en nuestro país que tengan capacidad de movilizar a la gente. Eso por un lado. Por otro lado, un hecho relevante que ha pasado un tanto desapercibido es, digamos, el rol que viene jugando el presidente del Parlamento, el señor José William Zapata. Hace exactamente 3 meses, Nicolás, tuvimos también una conversación contigo y yo especifiqué que era importante ver cuál iba a ser el rol que iba a tener José William Zapata, ¿no? Y lo que ha quedado absolutamente claro es que tiene un rol completamente distinto al que tuvo la señora María del Carmen Alba como presidente del Parlamento. Mientras la señora Alba era mucho más reaccionaria y atizaba este conflicto de frente al Poder Ejecutivo, en un conflicto entre Poder Ejecutivo y Legislativo, izquierdas y derechas, el rol político estratégico que está teniendo el señor José William Zapata es importante porque saliendo un poco, quitándole mediaticidad a sus acciones y evitando la confrontación, lo que ha logrado es bajar el nivel de crispación política en nuestro país. Él tiene un rol completamente distinto al que tuvo la señora María del Carmen Alba. Y eso ha permitido que incluso discusiones como la que está dándose en este momento de la acusación constitucional o las iniciativas de vacancia se deben pues por estándares estrictamente jurídico-constitucionales y siguiendo sus procedimientos, y no tanto mediático de confrontación de unos contra otros. Hecho que está revelando que el Perú se encuentra ya no tanto en una confrontación de poderes, sino más bien en un desgobierno producto de la falta de horizonte, de liderazgo y capacidades que tiene el presidente Castillo y todo su Consejo de Ministros, ¿no? Esto incluso, Nicolás, ha dejado al primer ministro, el señor Aníbal Torres, en un completo offside, porque él estaba muy cómodo en un escenario de confrontación de unos contra otros que se presentaba la señora María del Carmen Alba, y en este momento, ya no habiendo esa confrontación por el rol que está jugando el señor José William Zapata, pues ha quedado en absoluta evidencia que no tienen pues una capacidad para liderar el país, y lo que se está viendo es un desgobierno absoluto, ¿no? Ahora, yo me pregunto, Jacqueline, porque tú sí crees que hay una especie de conspiración comunista detrás de esto, pero el presidente Castillo no tiene antecedentes de una militancia en ningún grupo comunista, ni siquiera de izquierda. Él ha sido militante de Perú Posible. Y es más, yo me pregunto si el presidente Castillo no estuviera amenazado por la vacancia, ¿no habría prescindido hace rato de Vladimir Cerrón? Es decir, que la única razón por la que mantiene a Vladimir Cerrón como parte del gobierno es porque necesita su voto para que no lo vaquen. O sea que eso es, en todo caso, toda su vinculación con el comunismo, por llamarlo de alguna manera. Lo que pasa es que los conceptos de derecha o izquierda, cuando no existen los liderazgos, justamente pueden hacer eso, que haya confusiones, ¿no? Entonces, en este momento, algún sector olvidado, que justamente estos sectores más vulnerables de las regiones que le han dado el respaldo del 80, 90% incluso, son sectores que ya están mostrando rechazo, justamente porque están pasando la difícil en el momento ahora, ¿no? Cuando tenga que llevar los alimentos a la casa. Entonces, no es que haya un modelo, porque tampoco, si no existe una clase política, no va a haber pues una izquierda real, ¿no? Tampoco va a haber una derecha real con esas prácticas políticas. Por tanto, lo que se busca, lo que están buscando acá es justamente eso. O sea, ante la confusión de lo que ocurre cuando no hay liderazgos, pues como diríamos en el dicho, ¿no? En río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, en un escenario confuso, donde la situación crítica, yo estoy preocupado por llevar el alimento a la casa. Recuerda que tenemos más del 85% de las personas que viven del día a día. Su preocupación no está en identificar quizás en un líder en este momento, su preocupación está en llevar un alimento a la casa. En esta situación, justamente es el aprovechamiento de esta gente que solamente ha entrado a meter uña. Y ese vínculo que señalas que no tenga aparentemente con Cerrón, yo creo que sí lo tiene, porque si no, no hubiera sostenido este ministerio, por ejemplo, de salud, ¿no?
error tras error de haber nombrado. Algunos lo dicen error, pero yo creo que no hay un error. Las cosas están muy premeditadas para poder realizarlas, ¿no? El socavar nuestro país va por eso, poner gente ineficiente que no sabe la administración y luego simplemente responsabilizo y decir, pues sí, no, nos equivocamos. Pero yo creo que para más de un año ya no hay equivocaciones. Es muy evidente que acá las cosas son bastante intencionadas y si yo sostengo todavía a Cerrón, justamente es porque necesito los votos. ¿Y por qué yo tendría que tener un aliado que no es beneficioso para mi gestión ni para el país? Ahí está, yo creo que la evidencia, ¿no? La complicidad justamente de estos personajes para llevar a una situación mayor de crisis al país. Los que no queramos ver lo que está ocurriendo, Nicolás, yo creo que es porque aún queremos tener la esperanza de que este presidente pueda hacer las cosas bien. Pero creo que ya ha tenido más de un año para poder reivindicar muchas cosas. ¿Por qué entonces se ha dado la intervención a la derrama magisterial? Él dijo que nunca se iba a intervenir una propiedad privada. Dijo que se va a democratizar. Ahora tienen un comité electoral, ya tienen miembros. Yo preguntaría a los profesores que probablemente nos estén escuchando, ¿alguna vez lo han llamado para que participen de estas elecciones? Es más de lo mismo, Nicolás, ¿no? Y lamentablemente ahí tenemos congresistas porque se han prestado y se están prestando para lo que ocurre, ¿no? Los famosos niños. ¿Cuándo se va a dar ese proceso transparente de investigación para poder saber sobre este caso de los niños? No se da. Está en último lugar de las investigaciones. Han señalado lo del fraude. Es un tema de investigación. También lo han puesto en último lugar de las investigaciones. Yo creo que lo del fraude ya prácticamente, lo del fraude electoral ya se cerró, ¿no? Eso, la investigación terminó sin pena ni gloria. Ahora, yo me pregunto, Iván, ¿en qué crees que va a terminar esto? Es decir, ¿vamos a mantener esta situación de permanente tensión por los próximos 4 años y medio? O sea que así vamos a vivir hasta el año 2026, con la permanente amenaza de vacancia contra el presidente y sin que en el Congreso se logren los votos suficientes porque los congresistas no se quieren ir. O sea, eso es nuestro destino en los próximos 4 años y meses, a tu juicio. Bueno, en este momento estamos atrapados en términos jurídico-constitucionales a no poder lograr la vacancia por los procedimientos constitucionales y la cantidad de votos que se requiere para ello. Yo creo que lo que va a terminar por cambiar el destino del gobierno del presidente Castillo va a ser la aparición de una u otra evidencia tarde o temprano que termine por desmoronar a este gobierno y desnudar de manera ya totalmente clara los actos de corrupción que envuelven a este gobierno, ¿no? Algo similar a lo que ha ocurrido para la caída del expresidente Fujimori, allá por los años 2000, con los videos que soltó en su momento el señor Olivera. En el momento que se encuentre una evidencia irrefutable de los hechos de corrupción que rodean a este gobierno y que llegan hasta la vicepresidencia de la República, se van a conseguir los votos para la vacancia o finalmente se va a lograr despertar a la ciudadanía para exigir la renuncia del presidente Castillo. Si eso no ocurre, desafortunadamente estamos atrapados jurídico-constitucionalmente en los mecanismos y no podemos evitar o lograr que se logre vacar a este presidente. No estamos en un entrampamiento y desafortunadamente no hay una salida jurídico-constitucional en este momento que se pueda avisorar, ¿no? Yo les agradezco mucho. Sí. Tenemos que ir terminando, sí, Jacqueline. Sí, añadir a ello que también recordemos que se ha vacado a Merino por una cosa más insignificante de lo que se está viviendo. Y ahí los actores que han jugado no solamente fueron ciertos líderes políticos o ciertos sectores y la ciudadanía en general, sino que jugó un rol muy importante, fueron justamente los medios de comunicación, voces autorizadas, inclusive que tienen cierta capacidad de escucha en la población, han sido los que no solamente han informado, sino que también alentaron a que se dieran esta marcha, esta protesta que terminó en la vacancia de Merino. Entonces, quizás es importante eso también, ¿no? Analizar cuánto de los actores, solamente llamamos a la clase política, pero cuánto de los actores que también son influencias entre los medios de comunicación están siendo conscientes de lo que está ocurriendo en el país.